Hoy tenemos a un integrante, un magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. ¿Cómo está? Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos esta noche en los estudios. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo Bien. primero... Sí, dale, empieza. Yo primero quería preguntarle su respuesta a lo que dijo la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, respecto a que este fallo está vulnerando el equilibrio de poderes, porque no le va a permitir al Poder Judicial hablar o fiscalizar, en todo caso, del Congreso de la República. Bueno, difícil responderle a una precandidata presidencial por un partido político ligado a algunos intereses al tema de SUNEDU, ¿no? Eso es realmente complejo. Pero yo diría más bien que la señora Ledesma es quien ha destruido el Tribunal Constitucional y que este nuevo colegiado ha venido reconstruyendo, ¿no? Ha destruido desde un punto de vista administrativo porque se ha comprado un inmueble en escombros que yo he pedido a Contraloría que intervenga para que pueda evaluar las irregularidades probables que han habido en esta compra, y por otro lado también se ha aumentado de manera grosera el personal a cargo del Tribunal Constitucional. Entonces son temas que en su momento he pedido a Contraloría que tome cartas sobre el asunto. Y además, por cierto, se han dejado guardados bajo 7 llaves muchas causas durante varios años, y una de ellas es el que hemos resuelto hace muy poco, que es el relativo al muro de la vergüenza en el caso de la división entre La Molina y Villa María del Triunfo, que desde el año 2017 ha estado encarpetado. Ahora, entonces, doctor, creo que para hablar y ver pescado hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, pero ¿sí vulnera o no el equilibrio de poder? De ninguna manera. ¿Cómo puede vulnerar el equilibrio de poderes? Más bien cuando un juez pretende resolver cuestiones políticas en un despacho. Un juez tiene competencia judicial, jurídica, y es un defensor de los derechos fundamentales. Pero el diseño de las instituciones constitucionales es una competencia del Parlamento. Todos los poderes del Estado tienen un grado de autonomía. Si vamos a estar en esta lógica de intervención judicial, imagínense ustedes que mañana un ministro, ¿no?, interponga una demanda de amparo porque el Congreso lo ha censurado, porque va a alegar que el Congreso no ha motivado ni ha expresado los fundamentos de una censura. De ninguna manera. La censura es un acto político aquí y en cualquier país democrático. Y por tanto, cuando el Congreso se pronuncia, cuando censura a un ministro, es un acto que no está sujeto a ningún tipo de justiciabilidad. Igual en este caso, el proceso de selección del representante del Congreso ante los servicios públicos, como se conoce en otros países, el comisionado parlamentario, y en el Perú se conoce con el nombre de defensor del pueblo, es una atribución exclusiva del Congreso. Por lo tanto, si bien podría haber una intervención judicial cuando haya violación de un derecho fundamental, no podemos admitir que haya una intervención judicial para poder diseñar el modelo constitucional que se le ha asignado desde la Constitución al Congreso de la República. Ahora, pero doctor, a partir del fallo, ¿el Congreso queda exento de un control judicial? Es decir, a partir de lo que ustedes resuelven, ya los jueces no van a poder ejercer su control sobre algunas leyes que afecten derechos. Totalmente falso. La desinformación cunde en el país. Los intereses políticos se sobreponen inclusive en algunos juristas que vienen a malinformar sobre las decisiones de los colegiados, que se debe respetar, repito, como en cualquier parte de una democracia constitucional. Nosotros hemos señalado de manera categórica que el juez, el Poder Judicial, está habilitado para intervenir cuando hay una violación de un derecho fundamental. Eso, técnicamente, si mañana se le sustancia un proceso de juicio político al presidente del Jurado de Elecciones y considera que se le está vulnerando su debido proceso, o el derecho de defensa, el derecho a formar la prueba, lo que fuere, está plenamente habilitado para interponer un amparo y un juez para poder concederlo eventualmente. Pero no se puede, pues, cuestionar, repito nuevamente, el modelo político. Hay un viejo reflexión de Joaquín García Morillo que decía: ni la politización de la justicia ni la judicialización de la política. Hay determinados espacios, tanto a nivel judicial como a nivel gubernamental como a nivel parlamentario, que son esferas no justiciables o que no pueden ser invadidas por otro poder del Estado. Doctor Gutiérrez, ¿y por qué el fallo también incluye esta recomendación para modificar el artículo 99 de la Constitución para incluir a los integrantes del jurado, de la OMPE y de RENIEC en las investigaciones de la Comisión Permanente del Congreso? ¿Cuál es el motivo de ello? Entiendo que la señora Ledesma, como no es constitucionalista, nunca lo fue, parece que ha olvidado que esta es una recomendación que el Tribunal Constitucional la dio en el año 2012. El Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2012,
recomendó y exhortó a que el Congreso incorporara a los miembros del jurado, al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC en el artículo 99 de la Constitución, en la lógica, y eso lo dice el Tribunal Constitucional en ese entonces, de que no puede haber ningún dignatario, ningún alto dignatario, sin un mecanismo de control político a través de un juicio político o una garantía a través de un antejuicio político. En consecuencia, lo que ha hecho este tribunal, el actual, es reiterar la omisión del Congreso de no incorporar formalmente en la Constitución a estos dignatarios. No puede haber una democracia donde las cabezas de los poderes estén exentos de control. ¿Y por qué estaba funcionando así antes? Digamos, ¿por qué no se podía presentar un juicio político contra estas cabezas del sistema electoral? Porque por otro lado, digamos, esto no más bien pone en una situación de fragilidad a quienes administran las elecciones. No es esto, digamos, no se puede prestar a pensar, mira, el Congreso tiene heridas abiertas con las cabezas del sistema electoral y a partir de eso, claro, hay proyectos de ley en el Congreso que están pidiendo sacar a las cabezas del sistema electoral. Entonces, en ese sentido uno no puede decir, oye, no, esto puede estar afectando la estabilidad de esos cargos o poniendo en fragilidad a estos funcionarios. Señores periodistas, una exhortación, si ustedes encuentran la acepción de una exhortación, es una invocación. Aquí no hay ningún mandato imperativo. Estamos exhortando, como el Tribunal Constitucional en el año 2012 también exhortó a que el Congreso realice un debate constitucional para incorporar a estos funcionarios. Técnicamente no están incorporados. El único que se ha considerado que sí está incorporado dentro de los dignatarios sujetos a control es la cabeza del sistema electoral. ¿Por qué? Porque es un vocal supremo y los vocales supremos sí están contemplados taxativamente en el artículo 99 de la Constitución. Político, claro. Pero el resto de miembros en la actualidad no pueden ser sujetos a ningún proceso de juicio o antejuicio, ni el jefe de la OMPE ni el jefe de la RENIEC. Pero consideramos que sí deben estar, como estamos nosotros, como están los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como está el Defensor del Pueblo, como están los vocales de la Corte Suprema, porque se entiende que una democracia asume una responsabilidad judicial y una responsabilidad política, los altos dignatarios cuando cumplimos una función. Pero lo que sí estamos garantizando, sea cual fuere, tal vez nos toca a nosotros en algún momento, es que si hay alguna violación a algún derecho en la sustanciación de un juicio político o de un antejuicio, tengamos la posibilidad de recurrir al Poder Judicial para, a través de un amparo, defender nuestros derechos fundamentales. Entonces, eso sí es perfectamente posible. Por lo tanto, creo que hay bastante venta de cebo y culebra, en realidad, de algunos críticos al Tribunal Constitucional en este caso. Doctor Gutiérrez, ¿y por qué lo hicieron justo ahora? Esta invocación a modificar el artículo 99, ¿por qué se pronunciaron? ¿El Congreso les hizo una consulta sobre ello? Creo que hay mucha suspicacia al respecto, ¿no? Hay suspicacia, sí, doctor, porque en el Congreso justo se presentó un proyecto de ley también para elegir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o recomponer el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y también la OMPE, en el marco de la convocatoria, o si es que se convocaba a nuevas elecciones. Pero señorita, entonces, justo cuando el Congreso también tenía esta idea, el Tribunal Constitucional le da la posibilidad de que también lo pueda El Congreso investigar, ha presentado una demanda competencial. ¿Sobre este tema? Sobre ese tema. El Congreso ha presentado una demanda competencial y dice, señores miembros del tribunal, ¿yo puedo iniciar un proceso de juicio político contra el presidente del jurado, sí o no? ¿Yo puedo elegir al defensor del pueblo sin que me perturbe mi atribución el Poder Judicial, sí o no? ¿Yo puedo libremente tener una iniciativa legislativa sin que haya una medida cautelar, sí o no? Y el tribunal se tiene que pronunciar. Y nos hemos pronunciado dentro de la lógica de la jurisprudencia. Y señorita periodista, si usted investiga lo que ha pasado en el Congreso, durante 20 años hay sendas iniciativas de modificación del sistema electoral precisamente sobre este tema y otros temas sujetos a control. O sea, no es la primera vez. O sea, y es permanente. O sea, eso no significa de ninguna manera que admitamos una violación de un derecho fundamental, pero sí que es imperativo fortalecer el Parlamento, no la institución parlamentaria, para que pueda ejercer su rol de fiscalización, porque esa es la atribución que el constituyente le ha otorgado, es a ese Congreso.
Ahora, que no nos guste el Congreso, que consideremos que está compuesto por una mayoría... y que no tiene legitimidad, además. Bueno, legitimidad tampoco podríamos tener nosotros ni ustedes. Legitimidad podríamos tener... No, ustedes son funcionarios públicos. Por No lo tiene menos nada, los congresistas son elegidos por voto popular. Ustedes administran, ustedes administran un espectro público. Son comunicadores sociales. Trabajadores del perdóneme privado, usted. Los colegios profesionales... Al Congreso le paga el Estado. Perdóneme, no se exima en el pago del Estado. Nosotros asumimos un rol de referentes en una sociedad horizontal. Somos una democracia dialogante y deliberativa. Y aquí hay responsabilidad también de los sectores que son en los poderes antiformales, como los medios de comunicación, los grupos gremiales, los grupos de interés, los grupos de presión. Ahora, todos somos sujetos de responsabilidad. Doctor Gutiérrez, inclusive, fíjese usted, señorita periodista, quienes han sido funcionarios totalmente equivocada, y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque en el Perú, eso es totalmente falso. En el Perú, en España o en Estados Unidos, se puede iniciar un control político por asuntos de interés público a cualquier ciudadano. No tiene que ser un político ni pagado por el Estado. Mañana se puede plantear una comisión investigadora e investigar a, no sé, a las ONGs. Así ocurre en cualquier democracia constitucional. Ahora, doctor Gutiérrez Tixe, eso significa que la responsabilidad que asumimos quienes somos referentes y quienes de alguna manera manejamos una dirección o una opinión pública, estamos sujetos al control, no solamente del Poder Judicial, sino también del interés ciudadano que representa un Parlamento. Ahora, le voy a decir doctor, una cosa más para poder dar... Pero permítame hacerle una mención de una declaración que hoy nos muestra que la percepción que están teniendo incluso autoridades regionales de los fallos del Tribunal Constitucional puede no ser positiva. Hoy el gobernador de Arequipa, el señor Roel Sánchez, dice: el Tribunal Constitucional está actuando al margen de la realidad, no solo en el tema tributario, cuestionando también el pronunciamiento o el fallo que emitieron en torno a eso, sino por la contrarreforma de SUNEDU. Pero dice el gobernador de Arequipa, una autoridad que acaba de ser electa, está actuando al margen de la realidad. ¿Cómo toma usted esta crítica? Bueno, es una crítica saludable. Yo no me molesta. Será el tiempo que finalmente defina el asentamiento de un fallo judicial. Nosotros no tenemos rabo de paja ni actuamos sobre la base de determinados intereses subalternos. Inclusive en el tema tributario hay mucho que se está mintiendo al respecto, porque en ningún momento estamos eliminando deudas tributarias. Y creo que ¿qué es lo que están haciendo en materia tributaria? ¿Perdón? ¿Qué es lo que están haciendo en materia tributaria? Hay una ley del año 2017, me parece, o a partir del año 2017, que establece que no se deben cobrar intereses moratorios cuando hay responsabilidad de la propia SUNAT en el cobro. Y nosotros hemos dictado un precedente vinculante para señalar que las leyes las deudas tributarias con anterioridad a esa ley también no pueden ser atribuibles en la demora al contribuyente. ¿Y eso quién lo tiene que definir? Un juez. Un juez, si encuentra que la responsabilidad en el cobro, en la demora del cobro, es enteramente de la SUNAT o del Tribunal Fiscal, no se puede acreditar o atribuir al contribuyente el pago de esa mora. Pero en ninguna circunstancia se está eliminando el tributo en sí. El tributo se tiene que pagar. Estamos discutiendo esencialmente en ese precedente la demora atribuible a la propia SUNAT. Entonces, pero la deuda tributaria tiene que cumplirse por parte de las empresas. El tributo se cumple. Lo que estamos discutiendo son los intereses moratorios que al final se dilatan por 5 o 6 años y al final la responsabilidad por la lentitud de la SUNAT en poder cobrar una creencia y los intereses. Y eso ya está definido inclusive en una ley. Entonces, tampoco hemos reconocido a ninguna empresa la devolución del pago. Hemos dicho que esto es una regla y, por tanto, tendrá que ser un juez, a través de un proceso contencioso administrativo, que determine si hay una responsabilidad del deudor tributario de burlar la ley o es una responsabilidad de la SUNAT o del Tribunal Fiscal de no cobrar. Eso se llama justicia. Y no puede nadie estar sujeto o expuesto a cobros leoninos que al final sean responsabilidad de la propia administración. Doctor Gutiérrez, ¿para cuándo estiman que van a publicar la resolución completa de la demanda competencial? En unos días, será lunes o martes. Claro, por la importancia de conocer los fallos y también conocer los argumentos, sobre todo. Ahora, hay otro punto en esto que hicieron público, donde señalan dar cuenta, digamos, de su resolución a la Junta Nacional de Justicia para que tome nota de los jueces que han fallado, según la mirada de ustedes, contraviniendo las funciones del Congreso. Y en alguna entrevista que usted ha dado, también ha dicho que los fallos del Poder Judicial parecieran motivados por intereses políticos. Esta exhortación que ha hecho,
¿no deja también en fragilidad a los jueces? O sea, los jueces pueden de alguna manera sentir que el tribunal está pidiendo una sanción para ellos. ¿Cómo ve esta parte de la exhortación a la Junta Nacional de los poderes públicos? Lo que encontramos en los actos de los jueces, en la intervención al proceso de elecciones de defensor del pueblo, en el caso de SUNEDU y en el caso de las investigaciones por comisiones investigadoras y procedimientos de juicio ante juicio, son actos inconstitucionales. Pero nos llama la atención que uno de ellos es un juez provisional, en el otro caso se haya extendido las medidas cautelares permanentemente, inclusive a los nuevos grupos para elección de defensor del pueblo, y tenemos alguna suspicacia de que puede haber aquí también algún tipo de infracción de tipo disciplinaria. Y respetuosamente y en resguardo al principio de separación de los poderes, estamos trasladando la sentencia a la Junta Nacional de Justicia para que determine si es que encuentra algún tipo de responsabilidad funcional. Entonces, no le veo nada de raro al respecto, si no estamos cumpliendo dentro del resguardo que nos asigna la Constitución. ¿Y a qué se han referido con el punto 2 respecto a declarar nulas las resoluciones emitidas en los procesos de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público, sobre todos los asuntos, o hay casos específicos sobre este punto? Por eso le comentaba que el Congreso, los congresos en el mundo, y por cierto, los congresos en el mundo tienen dificultades de legitimidad en cualquier parte, inclusive en los Estados Unidos. La media del Congreso de los Estados Unidos es 15%, 20% de aprobación. El Congreso es una institución en crisis porque es un modelo popular, a diferencia de los sistemas judiciales que tienen que estar siempre en 80, 90%. Entonces el Parlamento, inclusive del siglo XIX en el Perú, era más rechazado que el actual. Hay que manejar un poco. Ya, pero ¿a qué se refieren con ese asunto de interés público? Déjeme plantear el tema. Ajá, ya. Básicamente, ¿A qué se refieren? porque es necesario fortalecer el control parlamentario y que éste pueda realizar investigaciones en asuntos de interés público frente a cualquier ciudadano. Pero sobre todo, el planteamiento concreto es si el presidente del Jurado Nacional de Elecciones puede estar sujeto a un procedimiento de juicio y antejuicio político. Y estamos diciendo que sí, y que por tanto las medidas cautelares y el amparo que se le ha otorgado para que no se le investigue y no se le sustancie en un procedimiento de control político, queden anuladas y finalmente el Congreso puede tramitar dichos procedimientos en que lo considera correspondiente. Quería hacerle también la consulta en torno a la... ¿Tiene algún caso específico en por este eso, tema? En la ese demanda, punto 2? el caso concreto es con el presidente del jurado, que a través de una resolución judicial ha frenado una intervención de control político del Congreso de la República. Bien, quería consultarle por el cese de uno de los tribunos del TC, el señor Augusto Ferrero Costa, que ha dejado de ser en el último mes ya magistrado. Está incompleto todavía el tribunal, son 6 miembros, falta uno. Ha pasado un mes y el Congreso todavía no parece tomar nota. ¿Cuándo se va a elegir? ¿Cuándo se tiene que elegir al magistrado que está faltando? Esperemos que con esta sentencia sea más pronto que tarde, porque definitivamente los órganos de poder tienen que estar debidamente constituidos y que no estén permanentemente amenazados a la paralización por alguna opción. Y esto es también, repito, es derecho comparado. Muchas veces por una influencia política, una presión a un juez que al final termina concediendo un amparo, paralizando un proceso de elección de dignatarios. Repito, entonces, en este caso, esperemos pues que el Congreso resuelva prontamente y recomponga el Tribunal Constitucional. Finalmente, yo quisiera decir un tema bastante importante, ¿no? Y es que debe quedar claro a la población que en el caso de SUNEDU no hay marcha atrás en el proceso de reforma. El licenciamiento se mantiene, el perfeccionamiento y capacitación de los docentes también. No puede ser docente un profesor que no tenga un grado de magíster. Se tienen que cumplir todos los estándares de calidad. El único aspecto donde nosotros nos hemos pronunciado es en el cambio legislativo del Consejo Directivo, que el Congreso, dentro de su potestad legislativa, ha desarrollado. Y si se quiere ver algún cambio, ese es un cambio que lo tiene que hacer este Congreso u otro Congreso, pero no corresponde a un juez ni tampoco al propio Tribunal Constitucional. Claro, ustedes ya se habían pronunciado sobre el tema de SUNEDU, ya tienen una resolución sobre ello. ¿Esta es alguna especificación? No, lo que pasa es que es un amparo, concretamente porque algunos procuradores han seguido persistiendo en la presentación de medidas cautelares o de amparos e inclusive hasta iniciativas legislativas. Es decir, y le vuelvo a decir eso, fíjese la ruptura de equilibrio. Se han presentado amparos contra la iniciativa de un parlamentario. Un parlamentario que presenta un proyecto de ley, se ha pretendido frenar un proyecto de ley a través de una resolución judicial. ¿Qué sería lo correcto allí? ¿Frenar o presentar algún amparo en caso se suponga cuando la ley esté hecha? Okay. Claro, cuando hay una ley.
como en cualquier parte del mundo. Cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Por supuesto, ¿no? Y cuando hay vulneración de derechos fundamentales, pero no sobre una Ese es como el requisito para plantear una iniciativa legislativa. Un congresista Ajá. podría plantear inclusive crear un modelo federal en el Perú. Es que es un representante del pueblo, es un representante popular, puede ser un proyecto de ley absurdo, pero está dentro del margen del acto político no justiciable. Si eso se hace ley, y esa ley es inconstitucional, entonces está sujeto a control. Nosotros como tribunal podemos expulsarla o un juez puede inaplicar un caso concreto cuando hay una violación de un derecho fundamental. Sí, ojalá que no haya muchos proyectos de ley absurdos en nuestro país. Hay, Gustavo, hay en todas partes del mundo. sí, y ojalá que haya menos. El Parlamento no es un órgano técnico, el Parlamento es un órgano político, popular, claramente. Popular, Político. porque lo eligen los ciudadanos. Bien, doctor. Está clarísima su posición, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Gracias, doctor. por Muchas haber gracias. estado con nosotros esta noche.